Madrid, barrio de Salamanca. Aquella noche de noviembre lo cambió todo. Carlos Mendoza, CEO de una multinacional de 500 millones de euros, estaba a punto de casarse con Valentina Moretti, la influencer más codiciada de España, con 2 millones de seguidores. La boda de 300.000 euros estaba programada hasta el último detalle, pero 30 segundos de un video de las cámaras de seguridad lo destruyeron todo. A través de la pantalla de su móvil, Carlos vio a Valentina destrozar con rabia salvaje el dibujo que su hija Sofía de 6 años había hecho para Lucía, la niñera que la había criado tras la muerte de su madre. No era solo papel lo que se rasgaba, era la inocencia de una niña siendo destruida, pedazo a pedazo. Los gritos de Sofía, mientras los fragmentos coloridos acababan en el triturador, resonaban aún en los oídos de Carlos. Esa sirvienta no merece nada de ti, había gritado Valentina. La boda fue cancelada esa misma noche, pero la verdadera historia comenzó cuando Carlos descubrió que Lucía, la humilde niñera, que había dedicado su vida a Sofía, escondía un pasado que cambiaría 3 destinos para siempre. El imperio de Carlos Mendoza se extendía por media Madrid. 42 años. Viudo desde hacía 6, había transformado el dolor por la pérdida de su esposa Carmen en obsesión por él. Trabajo. Mendoza Holdings dominaba el mercado tecnológico español, pero el verdadero tesoro de Carlos era Sofía, la hija que Carmen le había dejado antes de morir en un accidente en la M30. El ático de 2.000 metros cuadrados en la Castellana testimoniaba su éxito, pero eran las risas de Sofía las que llenaban esos espacios lujosos de vida real. Y detrás de esa alegría infantil estaba Lucía Herrera, 52 años. La niñera que desde hacía 4 años era la sombra silenciosa y amorosa de la niña. Aquel jueves por la tarde, Carlos estaba en su oficina en Las Torres de Colón cuando el teléfono vibró. El sistema de seguridad doméstica señalaba actividad inusual. Desde que Valentina Soler había entrado en su vida 8 meses antes, Carlos había tomado la costumbre de revisar las cámaras, no por desconfianza, sino para ver a Sofía. Durante el día, la pantalla del móvil le mostró una escena que le heló la sangre. En el salón principal, Sofía lloraba desesperadamente, mientras Valentina, impecable en su traje de pertegas de 5.000 euros, sostenía en sus manos los restos de un dibujo colorido. La mujer rasgaba metódicamente cada pedazo con una frialdad que Carlos nunca le había visto. El audio de las cámaras capturó cada palabra cruel. Valentina gritaba que Lucía era solo una sirvienta, que no merecía el cariño de Sofía, que pronto sería despedida. La niña suplicaba. Explicaba que era un regalo de cumpleaños hecho con el corazón, pero Valentina arrojó todo al triturador de la cocina, accionándolo mientras Sofía gritaba como si le estuvieran arrancando el alma. Lucía entró en ese momento, atraída por los gritos. La escena que siguió fue aún más reveladora. La niñera se arrodilló junto a Sofía, ignorando completamente los insultos de Valentina, y abrazó a la niña susurrando palabras de consuelo. No reaccionó cuando Valentina la llamó muerta de hambre. No respondió cuando le prometió que la despediría en cuanto se casara. Lucía solo pensaba en consolar a Sofía. Carlos cerró la videollamada con los inversores de Barcelona sin siquiera despedirse. En 5 minutos estaba en el coche conduciendo hacia casa con una furia fría que no sentía desde hacía años. Durante el trayecto repasó los 8 meses con Valentina. La había conocido en una gala benéfica en el Casino de Madrid. Había quedado fascinado por su belleza y su aparente afecto por Sofía. Ahora comprendía que todo había sido una actuación. El ascensor privado se abrió. En el ático, la escena que lo recibió era surrealista en su aparente normalidad. Valentina navegaba por Instagram en el sofá como si nada
hubiera pasado? Sofía estaba encerrada en su habitación y Lucía estaba inclinada sobre el fregadero de la cocina intentando desesperadamente recuperar algún fragmento del dibujo del triturador. La conversación que siguió fue breve y definitiva. Carlos no alzó nunca la voz, pero cada palabra cortaba como una navaja. La boda estaba cancelada. Valentina debía abandonar el ático inmediatamente. Las amenazas de la mujer, sus gritos histéricos sobre la reputación arruinada, sobre los 2 millones de seguidores que sabrían todo, no afectaron a Carlos. Tenía una sola respuesta: el video de las cámaras. Valentina palideció. Sabía que ese video la destruiría en las redes sociales. Recogió sus cosas y se fue lanzando una última maldición sobre la familia de locos que prefería a una sirvienta antes que a una verdadera señora. Cuando el ascensor se cerró, Carlos corrió hacia Sofía. La encontró acurrucada en la cama, aún sacudida por los sollozos. La conversación que siguió fue simple y profunda. Sofía confesó que quería a Lucía como a una madre, que Valentina siempre la había asustado, que había hecho ese dibujo porque Lucía era la única persona, además de papá, que la hacía sentir segura después de la muerte de mamá. Carlos miró a su hija y vio lo que había ignorado durante meses. El amor que buscaba para Sofía siempre había estado allí, en la mujer silenciosa que cada mañana preparaba tortitas con forma de corazón, que conocía cada miedo y cada sueño de la niña, que había dedicado 4 años de su vida a una hija que no era suya. La mañana siguiente trajo revelaciones que cambiarían todo. Carlos había pasado la noche reflexionando, observando con ojos nuevos 4 años de recuerdos. Lucía siempre había estado allí en la sombra, nunca invasiva, pero siempre presente. Era ella quien consolaba a Sofía después de las pesadillas, quien la ayudaba con los deberes, quien conocía el nombre de cada muñeca y la historia de cada peluche. Convocó a Lucía en su despacho. Después de llevar a Sofía al colegio, la mujer entró con la compostura de siempre, pero Carlos notó por primera vez las señales del tiempo en su rostro, el cansancio en sus hombros y algo más profundo, una tristeza antigua que había aprendido a ocultar. La conversación que siguió desveló una historia que Carlos nunca habría esperado. Lucía no siempre había sido niñera. Un tiempo atrás había sido la profesora Lucía Herrera, catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Había tenido una hija, Elena, muerta de leucemia 8 años antes con solo 24 años. La enfermedad de Elena había devorado todo: los ahorros para tratamientos experimentales en Estados Unidos, la carrera abandonada para cuidar a su hija, el matrimonio destruido cuando el marido no pudo soportar el dolor. Javier García la había abandonado justo cuando los médicos habían dado a Elena 6 meses de vida, acusándola de estar obsesionada y de desperdiciar su existencia por una causa perdida. Lucía había vendido todo: la casa en Pozuelo, las joyas, incluso los libros valiosos de su colección para pagar un último intento en una clínica suiza. No sirvió. Elena murió en sus brazos y con ella murió también una parte de Lucía. Después del funeral, sola y destrozada, había visto el anuncio para una niñera. Fue como una señal del destino. Sofía acababa de perder a su madre, igual que ella había perdido a su hija. 2 almas rotas que quizás podrían sanar juntas. Carlos escuchaba en silencio, comprendiendo finalmente tantos pequeños gestos que había notado a lo largo de los años. La forma en que Lucía miraba a Sofía cuando la niña no se daba cuenta, con un amor mezclado con dolor, cómo guardaba cada dibujo, cada manualidad, como si fueran tesoros. Como a veces por la noche, Carlos la había oído cantar nanas a Sofía con voz quebrada por la emoción. El detective privado que Carlos contrató discretamente confirmó todo y añadió:
Detalles desgarradores. Lucía vivía en un piso minúsculo en Vallecas. Comía una vez al día para ahorrar. Enviaba la mitad de su sueldo a una fundación para la investigación de la leucemia. No tenía vida social, no tenía nada aparte de Sofía, pero había más. El detective descubrió que Javier García, el exmarido, había tenido una segunda familia secreta en Sevilla ya durante la enfermedad de Elena. Mientras Lucía velaba a su hija moribunda, él construía una nueva vida con otra mujer. El divorcio había sido cruel. Javier había obtenido todo, citando la inestabilidad mental de Lucía durante el duelo. Carlos empezó a observar a Lucía con ojos completamente nuevos. Ya no era solo la niñera eficiente y silenciosa. Era una mujer que había conocido el dolor más profundo y había elegido transformar ese dolor en amor por otra niña. Era fuerza oculta bajo aparente fragilidad. Dignidad en medio de la humillación diaria de ser solo la empleada doméstica. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre la familia, Carlos las observó desde la puerta. Sofía había dibujado un árbol genealógico y con la naturalidad de los niños había puesto a Lucía junto a papá y mamá. Lucía había corregido delicadamente, explicando que ella era una amiga especial, pero Sofía había insistido en que en su corazón Lucía era familia. Fue en ese momento cuando Carlos comprendió. Había buscado una madre para Sofía en los lugares equivocados, entre las mujeres de la alta sociedad madrileña, entre las modelos y las influencers. La madre que Sofía había elegido siempre había estado allí, sin pretensiones, sin glamour, solo, con amor infinito e incondicional. El torbellino mediático tras la ruptura con Valentina fue inmediato y despiadado. Los tabloides se desataron mientras Valentina alimentaba el fuego con posts crípticos en Instagram, pintándose como víctima. Pero en el ático de la Castellana, lejos del escándalo, estaban haciendo algo profundo. El enfrentamiento con Valentina y su padre, el abogado Soler, duró 5 minutos. Querían 2 millones por daños de imagen. Pero el video del dibujo destrozado puso fin a cualquier pretensión. Valentina se fue lanzando una maldición. Ninguna mujer respetable aceptaría jamás ser segunda después de una criada. Esa noche, Lucía pidió hablar con Carlos. Con Madrid iluminado tras los ventanales, confesó haberse enamorado de él atrás, pero había enterrado ese sentimiento. Carlos, tras un largo silencio, admitió que su corazón, muerto con Carmen, había vuelto a latir por ella. Los días siguientes fueron una danza delicada de sentimientos no dichos. Sofía, con el instinto de los niños, lo comprendió todo. Una noche tomó las manos de ambos y las unió. Ya está. Ahora somos una familia. Desde ese momento, ocultar la relación se volvió imposible. Los paparazzi los fotografiaron juntos y los titulares explotaron, el millonario y la Cenicienta. Pero en el ático, protegidos por el amor de Sofía, Carlos y Lucía construían silenciosamente los cimientos de algo verdadero. El escándalo mediático superó todas las previsiones. Lucía se convirtió en el blanco preferido de los tabloides, que escarbaban en su pasado con ferocidad. Fotos de ella como joven catedrática fueron comparadas despiadadamente con imágenes actuales. La historia de Elena fue distorsionada y usada para pintarla como una mujer desesperada, buscando una segunda oportunidad a costa de un viudo vulnerable. El artículo más devastador vino de la entrevista que Javier García concedió a Hola. El exmarido pintó a Lucía como una mujer obsesiva que había dilapidado sus ahorros en tratamientos inútiles, que había perdido la cordura tras la muerte de su hija, que ahora se había agarrado a un millonario para rehacerse una vida. Las mentiras estaban entrelazadas con suficiente verdad para parecer creíbles. Sofía empezó a sufrir.
En el colegio. Los padres de los compañeros, alimentados por los cotilleos, instruían a sus hijos para que se mantuvieran alejados de la hija del millonario que se había liado con la queada. La niña volvía a casa llorando, preguntando por qué la gente era tan cruel con Lucía, que era la persona más buena del mundo. Carlos estaba furioso, listo para usar todo su poder para destruir a quien lastimara a su familia. Pero fue Lucía quien lo detuvo con la sabiduría de quien ya lo había perdido todo una vez. La venganza solo alimentaría el fuego. Había que resistir con dignidad, proteger a Sofía y dejar que el tiempo mostrara la verdad. Pero la situación se precipitó cuando Javier García hizo su jugada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Armado con un abogado sin escrúpulos, exigió el 50% de cualquier patrimonio que Lucía obtuviera al casarse con Carlos, citando créditos no saldados del divorcio. Era chantaje puro, pero técnicamente tenía bases legales. Valentina Soler, oliendo la oportunidad de venganza, se alió con Javier. Juntos, lanzaron una campaña difamatoria, coordinada. Valentina en las redes sociales con el hashtag La Niñera Trepadora. Javier con entrevistas cada vez más venenosas. El objetivo era, claro, hacer la vida de Lucía tan insoportable que la obligara a marcharse. Una noche, Lucía cedió. Preparó las maletas en silencio. Escribió 2 cartas, una para Carlos, una para Sofía, y se preparó para desaparecer. No podía permitir que su presencia destruyera la vida de las 2 personas que más amaba en el mundo. Pero, mientras se dirigía hacia la puerta con las maletas, encontró a Sofía en el pasillo. La niña había intuido todo con ese instinto infalible de los niños. La escena que siguió rompió y recompuso el corazón de Lucía. Sofía se aferró a ella, llorando, suplicándole que no se fuera, diciendo que no importaba lo que dijera la gente, que el amor verdadero era más fuerte que todo. Carlos, despertado por el llanto, encontró a las 2 abrazadas. Leyó las cartas que Lucía había dejado y las rompió delante de ella. Esa noche, tomaron una decisión. Lucharían juntos. No se rendirían ante los chantajes y las mentiras. El amor verdadero merece ser defendido. El detective privado de Carlos trabajó toda la noche. Al amanecer tenía un dossier que lo cambiaba todo. Javier García no solo tenía una segunda familia en Sevilla, sino que había sustraído fondos de la cuenta conjunta mientras Elena estaba en el hospital. Valentina Soler tenía un pasado de estafas sentimentales con 3 denuncias por extorsión de hombres adinerados. Las pruebas fueron presentadas privadamente a Javier y Valentina. El mensaje era claro: retiren toda acusación y desaparezcan o todo se hace público. Javier firmó la renuncia inmediata. Valentina resistió hasta que Carlos le mostró qué pasaría con su carrera de influencer si los videos de su crueldad hacia Sofía se volvían virales. La conferencia de prensa que Carlos convocó en el Hotel Ritz conmocionó Madrid ante 100 periodistas. Contó la verdadera historia de Lucía Herrera, no la niñera trepadora social, sino la catedrática que había sacrificado todo por su hija enferma, la mujer que había transformado su dolor en amor por otra niña, el alma gentil que había salvado a Sofía de la depresión tras la muerte de su madre. El anuncio de la Fundación Elena Herrera para la investigación de la leucemia infantil, con una donación inicial de 50 millones de euros, cambió completamente la narrativa. Lucía ya no era la mujer que quería el dinero del millonario. Era la mujer que inspiraba al millonario a usar su dinero para salvar vidas. Pero el momento que dio la vuelta al mundo fue cuando Carlos se arrodilló ante las cámaras. La propuesta de matrimonio pública no era un gesto teatral, era una declaración de guerra contra la hipocresía de la sociedad. Carlos Mendoza, uno de los hombres más poderosos de España,
se arrodillaba ante una niñera declarando que el amor verdadero no conoce clases sociales. Lucía estaba viendo desde la casa. Su respuesta, dada por teléfono en directo, conmovió a todos. Aceptaba, pero con condiciones precisas. Nada de boda ostentosa, nada de circo mediático. Quería volver a enseñar, no sería nunca un trofeo. Quería ser amada por lo que era, no transformada en lo que la sociedad esperaba. Los meses que siguieron fueron una batalla diaria. Los paparazzi asediaban la casa. Los cotilleos no cesaban. Sofía seguía sufriendo comentarios en el colegio. Pero algo estaba cambiando. Las primeras familias salvadas por la fundación empezaron a hablar. Estudiantes de Lucía, de su época universitaria, escribieron cartas abiertas sobre la profesora extraordinaria que había cambiado sus vidas. Lentamente la narrativa se invirtió. Lucía ya no era la niñera que había seducido al millonario. Era la mujer que había inspirado al millonario a convertirse en mejor persona. Las fotos de ella consolando a Sofía, acompañándola al colegio bajo la lluvia, enseñándole a cocinar, contaban una historia de amor maternal que tocaba el corazón. El golpe de gracia a las malas lenguas vino de una fuente inesperada. La madre de Carmen, abuela de Sofía, concedió una entrevista exclusiva. Declaró que su hija desde el cielo bendecía esta unión, que Lucía era la madre que Carmen habría elegido para Sofía, que el amor verdadero no sustituye, sino que multiplica, no borra el pasado, sino que construye el futuro. Con la bendición de la familia de Carmen, los últimos muros cayeron. Incluso la alta sociedad madrileña, siempre lista para juzgar, tuvo que admitir que había algo extraordinariamente puro en esta historia de amor, nacida del dolor y crecida en el sacrificio. La fecha de la boda fijada, no en Madrid, bajo los focos, sino en una pequeña iglesia del pueblo natal de Lucía en Segovia. Solo 30 invitados, la verdadera familia, los amigos sinceros, las personas que habían visto más allá de las apariencias. La boda se celebró una mañana de primavera, que parecía pintada por Velázquez. La pequeña iglesia de San Esteban, en el pueblo segoviano donde Lucía había crecido, estaba decorada solo con flores silvestres recogidas por Sofía esa misma mañana. Nada de fotógrafos, nada de redes sociales, solo amor puro. Lucía llevaba un sencillo vestido de seda marfil que había pertenecido a su madre. Carlos había abandonado los trajes de miles de euros por un simple traje azul. Pero era Sofía quien robaba la escena, con su vestido cosido a mano por Lucía. Durante risas compartidas. Durante la ceremonia. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, Sofía levantó la mano. El silencio cayó como un manto. La niña se levantó, caminó hacia el altar y sacó del bolsillo un dibujo nuevo. Mostraba 4 figuras: Carlos, Lucía, ella misma y una figura luminosa en el cielo. Carmen. Con voz clara, Sofía declaró que ese día no solo estaba ganando una nueva mamá, sino que estaba testimoniando que el amor verdadero existe, que las familias se construyen con el corazón, no con la sangre, y que su mamá en el cielo sonreía viendo a papá y Lucía felices. No hubo un ojo seco en la iglesia. El dibujo, ese nuevo que sustituía al destrozado por Valentina, se convirtió en el símbolo de una familia reconstruida de las cenizas del dolor. Durante la recepción en el jardín de la casa familiar llegaron noticias que hicieron el día aún más especial. La Fundación Elena Herrera acababa de recibir la aprobación para financiar un nuevo pabellón pediátrico especializado en leucemia infantil. 20 niños ya estaban en tratamiento gracias a los fondos. Era como si Elena viviera en cada vida salvada, pero la sorpresa más grande llegó un año después. Lucía, a los 54 años, descubrió que estaba embarazada. Los médicos hablaron de milagro, de probabilidades infinitas y males. Carlos y Lucía vieron la mano de
Carmen y Elena, dos madres en el cielo, bendiciendo esta nueva vida. El pequeño Diego nació en una noche de nieve con Sofía sosteniendo la mano de Lucía. Durante el parto, cuando Carlos sostuvo a su hijo por primera vez, lloró como no había llorado desde la muerte de Carmen. Pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de gratitud infinita por este regalo inesperado. 2 años después, el chalet de las afueras de Madrid albergaba una escena que parecía salida de un cuadro de Sorolla. Sofía, ahora de 9 años, leía un cuento al pequeño Diego mientras Lucía, embarazada del tercer hijo, otro milagro médico, pintaba en el jardín. Había retomado el arte, su primera pasión, y sus obras sobre maternidad y renacimiento eran solicitadas por galerías de toda España. Carlos había redimensionado el imperio, eligiendo calidad de vida sobre cantidad de beneficios. Trabajaba desde casa, disfrutando cada momento con la familia, que pensaba no poder tener más. La Fundación Elena Herrera había salvado 80 niños en 3 años y cada familia salvada se convertía en parte de una red de amor y apoyo. Valentina Soler había desaparecido en el olvido de las redes sociales, su perfil cancelado después de que la verdad saliera a la luz. Javier García vivía su vida mediocre en Sevilla, olvidado por todos, pero en el chalet madrileño sus nombres nunca se pronunciaban, no por rencor, sino porque eran irrelevantes en la historia de amor que se escribía cada día. Una tarde de verano, mientras las luciérnagas danzaban en el jardín, Carlos encontró a Lucía mirando un viejo álbum de fotos. Había imágenes de Elena, de Carmen, momentos de vidas pasadas. No había tristeza en sus ojos, solo gratitud. Carlos la abrazó por detrás, sintiendo al bebé moverse en su vientre. Sofía y Diego jugaban en el césped, sus risas llenando el aire. En ese momento, Carlos comprendió la verdad más profunda. El dolor no había sido borrado, había sido transformado. Las pérdidas no habían sido olvidadas, habían sido honradas con nueva vida. El dibujo destrozado por Valentina había sido el principio de todo. De la destrucción había nacido la creación. De la crueldad había brotado la bondad. De la apariencia había emergido la sustancia. Una niñera humilde y un millonario roto habían encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino la redención. La fundación seguía creciendo. Cada niño salvado recibía un dibujo hecho por Sofía, la artista de la familia, con un mensaje. No os rindáis nunca. El amor siempre. Elena y todos los ángeles velan por vosotros. Cuando el tercer hijo nació, una niña a la que llamaron Carmen Elena, la familia estaba completa. O al menos eso pensaban, hasta que Sofía, ya adolescente, pidió poder adoptar a una niña huérfana enferma de leucemia que había conocido a través de la fundación. El círculo se cerraba y se reabría. El amor no se dividía, se multiplicaba. La familia no se limitaba, se expandía. En ese chalet madrileño, rodeado de amor, arte y esperanza, Carlos Mendoza comprendió que la verdadera riqueza no eran sus millones en el banco, sino los corazones que latían a su alrededor. La última escena los muestra a todos juntos. Para el 18º cumpleaños de Sofía. La joven, hermosa fusión del recuerdo de Carmen y el amor de Lucía, sostiene en brazos a la pequeña Alba, la niña que habían adoptado y que la quimioterapia estaba finalmente curando. Diego y Carmen Elena juegan con los perros adoptados del refugio. Lucía y Carlos, el cabello de ella ya completamente plateado, el de él grisáceo, se miran con el mismo amor del primer día, multiplicado por cada prueba superada en la pared del salón. Enmarcado como la obra de arte más preciosa, está el dibujo de Sofía, ese nuevo hecho el día de la boda. 4 figuras que se han convertido en 7 más 2 ángeles en el cielo, una familia imposible hecha posible por el amor, porque al final el
Dibujo destrozado no había sido una tragedia, sino un milagro disfrazado. Había mostrado la verdadera naturaleza de Valentina. Había revelado el corazón de oro de Lucía. Había permitido a Carlos ver más allá de las apariencias. Ese momento de crueldad había generado toda una vida de bondad. Y mientras el sol se ponía sobre la sierra madrileña, tiñendo el cielo de los colores de los dibujos de Sofía Niña, la familia Mendoza Herrera demostraba al mundo una verdad simple pero revolucionaria. El amor verdadero no tiene clase social, no tiene edad, no tiene convenciones, solo tiene el coraje de quien elige amar más allá de todo obstáculo, de quien construye catedrales de afecto sobre las ruinas del dolor, de quien comprende que la verdadera nobleza no está en la sangre azul, sino en el corazón que late por los demás. El dibujo destrozado había sido recompuesto, no con pegamento, sino con amor, no igual que antes, sino infinitamente más hermoso. Como la vida misma cuando encuentra el coraje de renacer. Dale like si crees que el amor verdadero supera toda barrera social. Comenta qué momento te tocó más el corazón. Comparte con quien necesita saber que de las cenizas pueden hacer la felicidad más pura. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el destino se esconde en los gestos más simples, como un dibujo destrozado que se convierte en el principio de un milagro. Si te gusta esta historia, te invito a que nos comentes qué te pareció, dar like y suscribirte para no perderte las siguientes historias.